Buenas. Ya. Estamos grabando. Listo. Buenas noches con todos. Para los que vean el video, mm, espero que hayan podido descansar en estas vacaciones, que hayan tenido unas excelentes fiestas, que lo hayan usado para relajarse un rato, ¿no? Y volver ahorita con todo para estos últimos días, ¿no? Semestre. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la ecuación de Bernoulli, que es un tema previo a el último tema que es bombas, pero está relacionado. Si no dominan la ecuación de Bernoulli, el tema que les van a tomar en el examen o una lección es bombas, no lo van a hacer bien. ¿Sí? Ya. Entonces, empecemos. Primero, la ecuación de Bernoulli se trata de eh, cuando ustedes tienen una tubería en donde tienen asimismo un fluido, ¿no? Un fluido que es incomprensible, que tiene una velocidad, una presión uno, una velocidad y una presión 2, ¿no? En donde el volumen de este fluido es constante. O sea, aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, este cilindro, que es el fluido, que representa el fluido, es más pequeño que el de acá, pero en verdad, gracias a la velocidad y al área, se mantiene constante, ¿ok? En un delta t, ¿no? De tiempo. Sí. Entonces, ¿qué nos dice no la ecuación de Bernoulli, sino la ecuación de la energía? ¿Sí? Que la energía que hay tres tipos, ¿no? La energía potencial, la energía cinética y la energía que realiza trabajo. Muy bien. Entonces, con esos tres tipos de energía, si nosotros la ponemos en una ecuación, es decir, que la energía en un punto A va a ser la misma que la energía en un punto B, ¿sí? Pasa lo siguiente. Mm, Punto uno, punto dos, ¿no? O sea, son dos fluidos separados por energía, ¿no? Potencial y cinética. Entonces, en el punto uno va a haber tres tipos de energía. Trabajo, potencial y cinética. Y eso va a ser igual a trabajo en el punto 2, potencial en el punto 2 y cinética en el punto 2. Sí, esto es conservación de la energía nada más. ¿Ok? Bien, entonces, para el trabajo, nosotros sabemos qué trabajo que es, fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por un delta X. ¿Ya? ¿Y qué es fuerza para nosotros? Obviamente es masa por aceleración, pero aquí como estamos hablando de mecánica de fluidos, ¿no? Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, fuerza va a ser igual a presión por área. Reemplazando la fuerza, ¿no? Nos quedaría que trabajo va a ser igual a presión por área por un delta X. ¿Y qué es área por delta X? Es volumen. Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué área eh, qué área es nuestro objetivo? Nuestra área es la área transversal del cilindro, esta de aquí. ¿Sí? Esa es la área que nosotros queremos saber. ¿Ya? Entonces, esa área de allí, multiplicado por el delta X, que es justamente esta altura del cilindro, aquí va a ser igual, va a ser igual al volumen. ¿Ya? Por tanto, aquí es igual trabajo. Trabajo va a ser igual a
presión por volumen. Lo que también nos lleva a acordarnos del primer parcial, cuando yo les decía a ustedes, eh, para todo esto tiene una conexión al final del día. Como yo les decía que el trabajo era la presión por el delta V y teníamos hasta gráficos PV, ¿no? La integral y todo eso. ¿Sí? Entonces aquí otra vez nos sale que trabajo es presión por volumen. ¿Sí? Listo. Sabiendo esto, nosotros ya podemos cambiar la ecuación de energía por lo siguiente. En el punto uno tenemos una presión 1, ¿sí? Por un volumen más. ¿Cuál es la ecuación de la energía potencial? Es masa por gravedad por Z1. Z1 es, bueno, mm, es esta altura. H1 lo escribo aquí, yo lo escribo como Z1, es lo mismo. Más la energía cinética que ya sabemos cómo, cuánto es, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Eso que va a ser igual. Esto, para que se cumpla la ley de la conservación de la energía, tiene que ser constante en en toda la tubería. Por lo tanto, si eso es verdad, hay una presión en un punto 2 con un volumen que es el mismo. Por eso no pongo volumen uno ni 2 porque el volumen es lo mismo, más masa. La masa también, miren que no pongo uno ni 2 porque es la misma masa, ¿ya? Gravedad, la gravedad siempre va la misma. Ahora sí, por un Z2, o sea, por una altura 2 que sí es diferente. Más un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Esta es la ecuación de Bernoulli. No, aún no, pero ya casi. Nosotros tenemos que recordar que densidad, que era masa sobre volumen. Por lo tanto, masa va a ser igual a volumen por densidad. Si nosotros reemplazamos en masa, tendríamos que presión uno por volumen va a ser igual a, perdón, presión uno por volumen más volumen por densidad por gravedad por Z1 más un medio de volumen por densidad por velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 por volumen más volumen por densidad por gravedad por Z2 más un medio de quién, de volumen por densidad por velocidad 2 al cuadrado. O sea, solo donde había masa lo puse por volumen por densidad. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasó? En todos los términos tenemos volumen, por lo tanto, volumen se puede simplificar, ¿no? Adiós volumen, se va volumen, se va volumen, volumen, volumen. ¿Sí? Y nos queda que presión uno más rho G Z1 más un medio de rho por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más rho G Z2 más un medio de rho por la velocidad 2 al cuadrado. Y esta, chicos, para los que vean el video, es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Esa es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué estipula la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli, entonces, ya. La ecuación de Bernoulli estipula que
la suma de, digamos, las energías, ¿no? Por presión, por altura y por velocidad, o sea, energía cinética, tienen que ser las mismas en todo el toda la trayectoria, ¿sí? No importa en qué punto, tienen que sí ser las mismas. Esto cabe recalcar que estamos viendo la ecuación de Bernoulli en una forma ideal, ¿sí? Es decir, no le estamos agregando aún las pérdidas, que eso ya vendrá más adelante. Primero, aquí estamos viendo la ecuación de Bernoulli de manera ideal. Aquí no se está tomando en consideración la fricción, ¿sí? Lo natural es que, por ejemplo, las tuberías sean súper lisas, por lo tanto la fricción es casi cero, por lo tanto por eso es como que despreciable. Sin embargo, si nosotros queremos, podemos también, por medio de pérdidas de accesorios o esas cosas, logremos después obtener mejor, digamos, precisión en lo que queremos. Ayer. Sí, chicos. Ok. Entonces, tenemos aquí ecuación de Bernoulli. Listo. Sin embargo, es un poco engorroso estar a cada rato escribiendo roje, roje por todos lados. Imagínense cuando tengan que reemplazar, estar multiplicando la densidad del fluido por la gravedad a cada rato, ¿no? Entonces, o aquí otra vez la densidad. Entonces, la ecuación de Bernoulli, sí, al menos eh, tiene tres formas de escribirse, ¿sí? De acuerdo a lo que tú necesites. La forma en la que yo le voy a escribir es la siguiente. Voy a dividir todo para Roger. O sea, vamos a tener P1 dividido para Roger más Roger Z1 sobre Roger más un medio de ρ por la velocidad uno al cuadrado dividido para ρg va a ser igual a una presión 2 sobre ρg más ρg Z2 dividido para ρg más un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado sobre ρg. ¿Sí? Entonces aquí se va a ir ρg por completo. Aquí se va a ir ρ, se va a ir ρ. Aquí se va a ρg, ρg, ρ y ρ. ¿Ya? Entonces me va a quedar P1 sobre ρg más Z1 más velocidad uno al cuadrado dividido para la gravedad, por dos veces la gravedad, perdón, dividido para dos veces la gravedad, presión 2 por ρg más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Ya, me va a decirme, pero ¿para qué hizo eso? Sí, al final, pues igual tenemos que utilizar ρg. Ya, no sé que la multiplicación de ρ con g se le llama peso específico y el peso específico se le anota con esta, creo que delta, no sé, ρg. Y eso ya está en las tablas de muchos libros, ¿ya? En cambio, aquí ya tenemos Z1 y Z2 libres, ¿sí? Entonces ya no tenemos que estar multiplicando ρg, sino que aquí, así, Z1 más velocidad uno al cuadrado sobre 2g va a ser igual a presión 2 sobre peso específico más Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Entonces ya no tenemos que preocuparnos mucho por estar multiplicando ρ y g a cada rato. Ya viendo en los libros cuál es el peso específico del fluido que tenemos, ya sea agua, aceite, diésel, lo que sea, aire, el peso específico, no utilizamos el rock, que es lo que más cambia. Ok, listo.
Sí, entonces esta es la fórmula que, digamos, yo voy a utilizar mucho más en este ayudantía. Sí. Más adelante en bombas vamos a ver que hay con las otras ecuaciones lo voy a ir utilizando. Sí, ya. Dicho esto, comencemos con ejercicios. Un momento. Ya, listo. Entonces, comencemos con ejercicios. Comencemos con ejercicios suaves para entender la ecuación primero y luego vamos con uno complicado. Ya. Tenemos lo que se dice por la tubería de la figura, 618 que es esta, fluyen 0,11 metros cúbicos por segundo de gasolina. ¿Qué es metros cúbicos por segundo? Flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico, si se acuerdan, es lo mismo que caudal. Caudal y flujo volumétrico es lo mismo. El SG, que es igual a 0,67, si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Listo. Entonces, escribamos la ecuación. Hay dos tuberías, ¿no? Diámetro interior es la de 75 y la de 150, ¿no? Esta tiene 0,15 metros de diámetro, llamarle diámetro 1, y este tiene diámetro 2 de 0,075 metros, ¿sí? Ya. Entonces, cogemos dos puntos. Este será el punto 1 y este de acá será el punto 2, ¿ya? Entonces, ecuación de Bernoulli, Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más la presión 1 sobre el peso específico va a ser igual a la altura en el punto 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más la presión 2 sobre ese peso específico. Ahora, aquí en esta ecuación de Bernoulli, ustedes pueden hacer diferentes tipos de simplificaciones. Hay cuatro tipos de simplificaciones. Aquí hay una, por ejemplo, cuando ustedes tienen en la misma altura, ¿sí? O sea, Z1 va a ser igual a Z2, ¿sí? Z1 es igual a Z2. Por lo tanto, si ustedes las restan, va a quedar igual a cero, ¿sí? Entonces, Z1 y Z2 se simplifican de la ecuación, ¿ok? Ya. Entonces, nos queda que presión 2 sobre peso específico va a ser igual. ¿Qué nos pide? Ya, pide la presión en 2. Por eso la presión 2 va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más la presión 1 sobre el peso específico. Ahí menos, ya estoy despejando, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Ya. Despejo más, presión 2 va a ser igual a peso específico multiplicado por lo que está aquí adentro. Velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, los dos tienen 2G, por lo tanto, esto va a ser así, 2G, eh, ya, más presión 1 sobre ese específico.
Ya. Entonces, ya. Ahí está. Entonces, eh, ya, si nosotros multiplicamos el peso específico en toda la expresión, es decir, la expresión en verdad es hasta acá. Ya. Ya, nos quedaría que la presión 2 va a ser igual a velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2g por esto multiplicado por el peso específico más la presión 1, ¿no? Que se simplificó el peso específico. ¿Ya? Entonces, me dan ese G, que es 0,67. Ese G es un, eh, digamos, peso específico relativo. Ya, relativo. Es decir, que se puede saber el peso específico del fluido que tenemos si multiplicamos ese peso específico relativo por una referencia, un fluido de referencia, por un peso específico de un fluido de referencia. Casi siempre, por no decir siempre, se utiliza el agua como referencia, porque el agua es neutra, ¿no? Entonces, siempre se le utiliza como una referencia. Por lo tanto, el peso específico de nuestro fluido de este ejercicio va a ser igual a SG por el peso específico del agua, ¿sí? Entonces, 0,67 por, y esto es algo que deberían aprender de su memoria, pero también está en las tablas de su libro de Fundamentos de Mecánica de Fluidos, ¿no? Que el peso específico del agua es de 1810 newtons sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces, el peso específico de nuestro ejercicio, de nuestro fluido, sería 6572,7 newtons sobre metros cúbicos. Listo. Mm. ¿Ya? Ahora, ya tenemos el peso específico, ¿no? Para multiplicar. Mm, ¿Qué más? La presión 1 nos está dando aquí porque esto de aquí arriba es un manómetro, ¿sí? Entonces nos está diciendo cuánta presión hay allí, ¿ya? Y nos faltan las velocidades. ¿Cómo sacamos las velocidades? Acuérdense de que cuando nosotros vimos caudales, flujos másicos y todo eso, ustedes vieron una ecuación, ¿ya? Que era que caudal, ¿sí? Era igual a área por velocidad, ¿ya? O velocidad por área, ¿ya? Entonces, si caudal es igual a velocidad por área, ¿ya? Eh, y nos están dando el caudal. Nos dicen que el caudal es 0,11 metros cúbicos por segundo. O sea, solo tenemos que sacar la velocidad.
la velocidad uno sería igual a el caudal, que siempre es el mismo, dividido para el área uno, ¿sí? 0,11 metros cúbicos por segundo, dividido para el área uno. ¿Cuánto es el área uno? Como ya les dije, el área que nosotros queremos es el área transversal del fluido, ¿no? Como una tubería toma forma de cilindro. Entonces, el área uno va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido para 4. Ese es el área del círculo usando diámetro. ¿Ya? Entonces, si yo hago esto, sale pi por el diámetro, que es 0,15 al cuadrado, sobre 4, me da 0,0176. Entonces, 0,177 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso va acá, 0,0177 metros al cuadrado. Entonces, 0,11 dividido por eso me da que la velocidad uno es de 6,22 metros por segundo al cuadrado. Ya. Ahora falta la velocidad 2. Lo mismo. Velocidad 2 va a ser igual a caudal sobre el área 2. ¿Cuánto es el área 2? El área 2 va a ser igual a lo mismo, ¿no? Pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Ya, este era el diámetro 1. Ahora sí, pi por el diámetro, que es 0,075 al cuadrado dividido para 4, sale 4,41, hay 1,7 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces, el caudal es el mismo, 0,11 metros al cubo sobre segundo, dividido para 4,417 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Porque no, ya está. Entonces, 0,11 dividido para lo que teníamos, nos sale que 24,89 metros por segundo. Esa es la velocidad 2. Ya teniendo todo eso, ya podemos nomás reemplazarnos. Velocidad uno, sí, era 6,22 al cuadrado, menos velocidad 2 es 24,89 al cuadrado. Todo eso dividido para 2 por 9,81, que es la gravedad, ¿no? Ya. Aquí va lo que nos salió, que es 1572,7. Cuidado, se van a confundir con la del agua, más presión uno. Y aquí tienen que tener mucho cuidado porque la presión que está aquí es de 415 kilopascales, está en kilos. Y el Bernoulli trabaja con pascales, no con kilopascales. Entonces sería aquí por 1000, o sea, pascales, así, 415.000 pascales. ¿Cuánto eso me da? Un total de la presión 2, 220,31 kilopascal. La respuesta sí lo dejo en kilopascal porque la presión 1 está en kilopascal, ¿sí? Entonces la respuesta tiene que estar también en kilopascal. Solo que la ecuación de Bernoulli no trabaja con pascal, perdón, con kilopascal. Entonces, así se trabaja la ecuación de Bernoulli. Sigamos. Vamos a hacer,
Tres ejercicios. Sí, en un momento. Listo. Voy a trabajar en este ejercicio. Aquí está. Dice, calcule el flujo volumétrico, es decir, el caudal del agua que está a 5 grados centígrados que pasa por el sistema ilustrado. Paso uno, escoger dos puntos. Paso 2, saber escoger los puntos. Es decir, hay como ciertos tipos de atajos para escoger los puntos. Por ejemplo, yo voy a escoger mi punto aquí, un poco, sí, justo a- al final de la tubería y un punto acá. Sí, siempre el flujo dice que va para arriba, ¿no? Y luego sale. Entonces, este sería mi punto uno y mi punto 2. Sí, siempre en dirección con el flujo, nunca al revés. Ya, más fácil sale todo. ¿Sí? Entonces nos pide flujo volumétrico, caudal. Ese caudal es velocidad por área. Es decir, necesitamos saber la velocidad en que va ese flujo, ¿sí? Y el área, ¿sí? Entonces, eh, ya, un momento. Mm, ya. A ver, eh, calcula el flujo volumétrico del agua que pasa por el sistema ilustrado. Ah, ya, nada, bro. Entonces, sigamos. A ecuación de Bernoulli, escribamos. Sería Z1 más energía cinética, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más presión 1 sobre ese específico va a ser igual a Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más presión 2 sobre peso específico. Ahora, la ecuación de Bernoulli trabaja con presiones absolutas y también con presiones manométricas. Bueno, perdón, la ecuación de Bernoulli trabaja con presiones absolutas o con presiones manométricas. Es decir, o trabajas todo en absolutas o trabajas todo con manométricas, pero no con ambas.
Entonces, yo aquí me conviene a mí trabajar con presiones manométricas. ¿Por qué? Porque aquí yo veo que en este punto, en el punto 2 ese punto está fuera de, de la tubería. Entonces, la presión manométrica, sí, cuando un punto está al ambiente, es de cero. Por lo tanto, la presión es 2 es cero y entonces esto se me hace cero. Sí. La presión uno no, porque este símbolo de aquí es que la tubería sigue hasta no sé dónde, pero no está abierta al ambiente. ¿Ya? Y aquí también nos dan hasta una presión. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Z2 o Z1? Es decir, tenemos que escoger una referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí sí intervienen las alturas. Si yo cojo Z2, ¿cuál sería la altura hasta Z1? Sería una altura negativa, o sea, baja, porque va bajando. Por eso yo voy a escoger Z1 para tener alturas positivas. ¿Y para qué más? Porque si yo escojo uno como referencia, entonces la altura de uno es cero, porque está, yo escogí esa referencia. Sí, entonces ya tenemos ahí dos simplificaciones, por altura y otra porque la presión manométrica en el ambiente es cero. Ahora, pero aquí tenemos una complicación, que es que no tenemos ni velocidades, ni uno ni dos, ¿sí? Ni tampoco, no, eso nomás, sí tenemos Z2. Ya, entonces no tenemos ni velocidad uno y 2. Y me van a decir, bueno, pues lo podemos sacar como antes con el caudal, sí, pero el caudal es lo que quiere el ejercicio. Entonces tampoco tenemos por ahí. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. O sea, es imposible de realizar. Necesitamos otra ecuación. ¿Y cómo hacemos otra ecuación? Bueno, Bernoulli va de la mano con una ecuación más, llamada la ecuación de continuidad. ¿Sí? La ecuación de continuidad. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué dice la ecuación de continuidad? Dice que la suma del flujo másico en la entrada va a ser igual a la suma del flujo másico en la salida. ¿Sí? ¿Y qué era flujo másico? Si ustedes se acuerdan, flujo másico era igual a ρ por velocidad por área. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que ρ por velocidad uno por el área uno va a ser igual a ρ por la velocidad 2 por el área 2. Como es solamente un solo fluido, el ρ es el mismo y se simplifica. Y entonces sale que velocidad uno por área uno es igual a velocidad 2 por área 2, ¿no? Entonces nos queda que la velocidad uno va a ser igual a área 2 sobre área uno por la velocidad 2. Y ahí tenemos una segunda ecuación. Ya podemos realizar nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Cómo quería la ecuación de Bernoulli? Bueno, yo voy a despejar velocidad 2. Ya. Entonces, velocidad 2 al cuadrado sobre 2g va a ser igual a velocidad uno al cuadrado sobre 2g menos p1 sobre el peso específico, ¿sí? Menos z2. ¿Ya? Ya. Ujú. No.
muy cansado. B1 al cuadrado sobre 2G menos B2 al cuadrado sobre 2G, ahí está mucho mejor, va a ser igual a Z2 menos P1 sobre... Sí, solo puse P2 lo llevé al otro lado y P1 lo pasé, nada más. Sí. Entonces, ¿cuándo quedaba B1? B1 era A2 sobre A1 por 2. ¿Cuánto es A2 y A1? Nos está aquí dando un diámetro 1, que es de 0,070 metros, y aquí nos están dando un diámetro 2, que es de 0,035 metros. Por lo tanto, el área 1 va a ser igual a pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. ¿Ya? ¿Cuánto es esa área 1? Pi, pi por el diámetro 1. ¿Cuánto es el diámetro 1? 0,070 al cuadrado sobre 4. Salió 3,848 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y el área 2 va a ser igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Yes. El diámetro 2 es 0,035, que sale 9,621 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Listo. Entonces, si yo divido eso, si yo divido 3 puntos, no, 9,621 por 10 a la menos 4, ¿ya? Lo divido para 3,848 por 10 a la menos 3, me va a quedar que la velocidad 1 es igual a 0,25 de la velocidad 2. Ahora sí. Entonces, aquí esto va a ser 0,25 de la velocidad 2, ¿ya? Al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto es igual a Z2 menos P1 sobre el peso específico. Entonces, aquí, ya, aquí solamente hay que restar, ¿no? Me sale este, una cosa, ya, ya. Entonces, 0,25 al cuadrado me sale igual a, ya, menos 1, sale eso. Ya, entonces aquí me sale menos 0,9375 velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Bueno, 2G lo podemos pasar para acá. 2G va a estar multiplicando Z2 menos P1 sobre peso específico. V2 al cuadrado va a ser igual a 2G Z2 menos P1 sobre peso específico dividido para ¿quién? 2 menos 0,9375. Entonces B2
V2 va a ser igual a la raíz de 2G multiplicado por Z2 menos P1 sobre rho, perdón, sobre peso específico dividido para menos 0,9375. Ya. Esa es la velocidad 2. Ya. Entonces, a ver, ya. Como aquí no nos están dando ningún tipo de fluido, lo más normal es considerar que eso sea agua. Serían son 2 por 9,81 por Z2. ¿Cuánto es Z2? Z2 es desde 1 hasta 2. ¿Cuánto es? 3,65 metros. 3,65 menos P1 es 565.000, porque es pascal, aquí está en kilopascal, sobre 9.810, que es la del agua. Todo eso dividido para menos 0,9375. ¿Ya? Eso me da una velocidad 2 de 33,60 metros por segundo. Me va a decirme, pero nunca pidió velocidad 2. Bueno, pues ahora podemos hallar el caudal, ¿no? Caudal va a ser velocidad 2 por área 2. Entonces la velocidad 2, 33,60 metros por segundo, multiplicado por el área 2, que era 9,621 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Ya, eso me da, vamos a multiplicarlo por 9,621 por 10 a la menos 4 me da que el caudal es igual a, ya voy a hacer la multiplicación, no, 3,60 por 9,62. Ya, me quedó que el caudal es 0,032, ¿qué cosa? Metros cúbicos por segundo. Y ahí está la respuesta. Pasemos con el último ejercicio, ¿ya? Último ejercicio. El día de hoy, este de aquí, dice, para el sistema mostrado en la figura, calcule el flujo volumétrico del agua que sale de la tobera y ve la presión en el punto A. ¿Sí? Ya. Entonces, yo voy a hacer la A, sí, primero, que es el flujo volumétrico que sale de la tobera. ¿Sí? Entonces, yo voy a elegir dos puntos. Este de aquí va a ser un punto O, punto O. Este va a ser mi punto A,
Y acá, justo a punto de salir, va a ser mi punto B, a la salida, ¿no? Entonces, yo quiero saber el flujo volumétrico que sale. Entonces sería ZO, ZO más la velocidad en O al cuadrado sobre 2G más la presión O sobre el peso específico va a ser igual a ZB más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G más la presión en B sobre eh, el peso específico. De momento, listo. Sigamos. Entonces, yo primero escojo una referencia. Yo voy a escoger la referencia acá abajo en B, porque así se me va a ir ZB, ya que ZB va a ser cero. Yo entre la altura de B y yo cogiendo la referencia en B es cero la altura. ¿Ya? ¿Qué más va a ser cero? La presión en O va a ser cero. ¿Por qué? Porque la presión en O, si ven, este como pequeño tubito está abierto a el ambiente. Por lo tanto, la presión en, en cero, perdón, la presión en O va a ser cero. ¿Ya? ¿Qué más va a ser cero? Esto es un tanque lleno de agua. Un tanque en la vida real, si ustedes ven que es enorme y la velocidad en que el agua va subiendo es muy, muy pequeña. Por eso se la desprecia. La velocidad en los tanques en ecuación de Bernoulli se les pone cero. Entonces la velocidad en O es de cero. ¿Sí? ¿Y qué más? La presión en B es cero. ¿Por qué? Porque la presión en B también está conectada al ambiente. Entonces la presión en B es cero. ¿Ya? ¿Qué nos queda? Facilito. Nos queda que la altura de O, Z más O, va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Por lo tanto, la velocidad de B al cuadrado, perdón, la velocidad de B va a ser igual a la raíz de Z O por dos veces la gravedad. Bueno, mejor escribamos el 2 adelante. 2 por Z O gravedad. ¿Ya? Y eso, si yo pongo en la calculadora 2 por Z O, ¿cuánto es? Es 3,6 más 2,4 porque va desde B hasta O. Por la verdad que es 9,81 me va a dar 10,84 metros por segundo. ¿Ya? Me pide el caudal de B. Como ya sabemos que el caudal es lo mismo en todo el trayecto, el caudal va a ser igual a la velocidad de B por el área de B. ¿Cuál es el área de B? Aquí me está dando el diámetro de 0,050 metros. Este es el diámetro de B. Entonces el área en B va a ser igual a pi por el diámetro de B al cuadrado, todo eso para 4. El área de B es igual a, ¿cuánto? Vamos a sacarlo. Pi por diámetro 0,050 al cuadrado, todo eso para 4. Ya, el diámetro de B es de 1,963 por 10 a la 3. A la menos 3. Listo. Entonces, este caudal va a ser igual a la velocidad de B, nos salió 10,84 metros por segundo perdón, el área en B es de 1,963 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es eso? Por 10,84. Ya. Me sale que el caudal en B es 0,02128 metros cúbicos por segundo.
¿sí? Ese es el caudal que tiene B. Ya. Luego me dice, eh, obtenga la presión en el punto A. Aquí tengo que hacer otra ecuación de Bernoulli, ¿sí? Que va a ir desde cero hasta, pero desde O hasta A. ¿Por qué desde O? Porque ahí en O, pues, mm, se me va a ir mis presiones, ¿sí? Se me va a ir la velocidad en O, ¿sí? Cosa que no se me va a ir en la velocidad en B, por ejemplo. ¿Ya? Pero igual como ya tenemos la velocidad en B, también se podría decir desde A hasta B. Pero hagámoslo más fácil. ZO más velocidad en O al cuadrado sobre 2G más la presión en O sobre el peso específico va a ser igual a ZA más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G más la presión en A sobre... Ya. Entonces, la presión en O es cero, ya sabes, porque está abierto el ambiente, está conectado al ambiente. ¿Ya? Z en A es cero porque yo cojo mi referencia en A. Sí, la velocidad de O ya sabemos que es cero porque es un tanque, es muy pequeño. La velocidad en A no la sabemos, ya igual la podemos sacar. Nos va a quedar que ZO es igual a la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces G, menos la presión en A sobre el peso específico. Entonces, la presión en A, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ZO menos la velocidad en A al cuadrado sobre 2G, todo eso multiplicado por el peso específico. ¿Ya? ¿Cuánto es ZO? ZO es 6, otra vez, porque va desde A hasta O, 3,6 más 2,4 es 6. ¿Ya? Y la velocidad en A, mm, y tenemos el caudal. Entonces, si caudal es igual a la velocidad en A por el área en A, entonces la velocidad de A tiene que ser igual a al área de A, perdón, el caudal por sobre el área de A. El caudal fue de 0,02128 y el área de A no lo hemos sacado, pero es igual a pi por el diámetro de A al cuadrado dividido para 4. El área de A es igual a, me dan un diámetro aquí, este es el diámetro de A. Diámetro de A va a ser igual a 0,15 metros, ¿ya? Entonces, y por 0,15 al cuadrado dividido para 4 sería 0,0176 metros al cuadrado. Ese es el área en A, 0,0176. Entonces, 0,028, perdón, 2128 dividido para el área, me sale que la velocidad A es de 1,20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la presión en A, ¿cuánto va a ser? Si nosotros reemplazamos 6 aquí, ¿no? Menos 1,20 al cuadrado sobre 2 por 9,81 y eso multiplicado por el peso específico del agua que es 9.810. Esto es newton sobre metros cúbicos. ¿Ya? Todo eso me va a dar presión. ¿Ya? Entonces la presión me sale presión en A ver, ¿cuánto sale? 6 menos 1,20 al cuadrado
sobre 2 por 9,81. Ya, sale un total de 58.140 pascales. Pero bueno, como todo estaba en kilopascales, lo dejo en kilopascales, ¿no? Que sería 58,14 kilopascales. Esa es la presión en el punto A. ¿Sí? Listo, chicos. Espero que estos ejercicios les haya ayudado a entender un poco más de la ecuación de Bernoulli. Este, sí, cualquier duda que tengan, por favor, de estos ejercicios, no duden en escribirme por WhatsApp. Yo puedo contestar con, eh, yo voy a poder contestar con mucha prontitud todas sus dudas y con mucho gusto también. Y nada, esto ha sido la identidad de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. ¿Sí? Cuídense.